de cómo llegamos acá o hacia dónde podemos ir, que es hacia una prótesis total, un desdentado total, o bien la prótesis parcial removible. Dentro de todas las alternativas que hay hoy, que se ofrecen desde puentes, implantes, prótesis parcial removible, de acrílico, flexible, es muy amplia la gama de soluciones que podemos tener o de ofertas que podemos hacer o de demanda que puede hacer nuestro paciente. Porque a veces ya vienen con una idea, yo quiero una flexible porque vi, porque me dijeron, o yo quiero una, me hablaron de los implantes y a veces no es posible ni una cosa ni la otra. Entonces, en tren de evaluar y nosotros poder tener un criterio clínico de si podemos hacer una prótesis parcial removible o nos conviene hacer una prótesis fija o nos conviene hacer una fija sobre implantes, tenemos que conocer bien en qué casos vamos a utilizar, cuándo recomendamos, qué es lo más recomendable y por qué. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa cuando perdemos una pieza dentaria? Y esto van a ver mucho, se ve hoy inclusive acá en Corrientes Capital, Resistencia, van los pacientes a una sala de atención primaria, me duele la muela, no se hace tratamiento de conducto, ¡tum!, sacamos, listo, se terminó el dolor. Y les va a pasar eventualmente, van a ir ustedes van a estar en su consultorio, van a ir al paciente, me duele la muela, doctor, sáqueme. Y la respuesta que más me gustó a lo largo de mi carrera es como decir que tengo una uña encarnada y le voy a pedir al médico que me corte la falange porque me duele la uña. La pérdida de una pieza dentaria es mucho más que una pieza dentaria, porque lleva a todo esto, lleva a la pérdida ósea, a la transformación de la mucosa oral, al quiebre del equilibrio dentario. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en física, del equilibrio de las fuerzas de oclusión en sentido oclusal y anteroposterior? A la pérdida o disminución de la superficie oclusal cuando perdemos dimensión vertical y perdemos la superficie oclusal. También hablábamos de eso, ¿se acuerdan en física, en la distribución de fuerzas? Que no es lo mismo una fuerza distribuida en toda una arcada dentaria que una fuerza oclusal masticatoria distribuida en 4 piezas dentarias o en el sector anterior o en 4 de una hemiarcada, por ejemplo. Que esto a la vez nos lleva a una deficiencia masticatoria que también nos puede llevar a una deficiencia digestiva por no masticar bien. Sin contar, por supuesto, que lo que la mayoría de las veces demanda a nuestro paciente es el detrimento estético. Entonces, aunque ustedes no crean, todo eso se produce por la pérdida de una sola pieza dentaria. El detrimento estético no es lo mismo. Y, como les decía, la pérdida de una sola pieza dentaria genera todo esto. Genera la pérdida del equilibrio oclusal. Como les dije, es el equilibrio con el diente antagonista, con el anterior, con el mesial, digamos, con el distal. Y al perder contacto con el diente antagonista, no tiene con quién ocluir, va a seguir su extrusión. No porque crezca el diente, sino por depósito de cemento, que es un recurso biológico
que tiene el organismo para compensar los desgastes de las piezas dentarias a lo largo del tiempo. Entonces, si nos falta una pieza dentaria, vamos a perder ese equilibrio axial y ese equilibrio horizontal. Y nos va a provocar este tipo de cosas como atricciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa? No tiene molares, entonces, ¿con qué va a masticar? Con los dientes anteriores. Los dientes anteriores no están hechos para masticar, están hechos para cortar o desgarrar, ni masticar con los molares. Donde empezamos a masticar con los anteriores, con los dientes anteriores, empiezan estos desgastes. Les va a pasar también en el consultorio, viene el paciente y dice, doctor, mire, se me gastaron los dientes, no me gusta, los tengo rotos, los tengo gastados. Quiero que me hagan las halógenas. Sí, cómo no, ustedes miran, a ver, no tiene obra social. Ah, privado, listo. Zafamos la semana. Y le van a hacer unas restauraciones en estos dientes, en estas piezas dentarias, que le van a durar por lo máximo 3 días. ¿Por qué? Porque mastica con estos dientes, que no están hechos para eso. Entonces, antes de ir a una restauración, evalúen el contexto y el contorno. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si no, si ustedes hacen restauraciones acá, se van a comprar un problema. Entonces, lo que hay que hacer es devolver la estabilidad posterior para que pueda masticar correctamente y ahí recién podemos decir que podemos restaurarlo del sector anterior. ¿Se entiende? Entonces tenemos que equilibrar para poder restaurar. Modificación de las estructuras parodontales. Cambio de posición, y esto se da, ¿por qué? Porque no tiene ni antagonista ni los dientes mesiales y distales. Entonces las piezas dentarias se distalizan o se mesializan, y obviamente si no hay antagonista se produce la extrusión del superior al inferior, como se ve en esta diapositiva de acá, abajo a la derecha. ¿Ven? Entonces viene también este paciente y dice, yo quiero que me haga la prótesis, pero no podemos porque no tenemos espacio para poner el antagonista, porque ya se extruyó el superior, en este caso. Fíjense, este premolar se distalizó por la falta del molar ahí detrás y estas extrusiones. Entonces es más que la pérdida de una pieza dentaria. Y como les decía, los cambios en los tejidos dentarios son la atricción. ¿Por qué? Porque mastican con los dientes anteriores, que no están hechos para eso. Ahí está, esa es la atricción. Abrasión, se produce el desgaste vestibular o palatino, las anfracciones que se dan en los cuellos de las piezas dentarias, y aumento el riesgo de caries. ¿Por qué? Porque hay pérdida de tejido, y al haber pérdida de tejido del esmalte, queda más susceptible a la caries, porque la dentina es un tejido mucho más susceptible a la caries que el esmalte. Bien. Continuamos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quieren que les aclare algo? No, doctor, vamos bien. Vale. Está bien, doctor. Entonces, ¿qué cambios se...? Esto es para entrar en tema, chicos. Vamos entrando en tema de por qué usamos una prótesis parcial removible, que es aplicable porque usamos una prótesis fija o una completa inferior, combinada o lo que sea. Es por qué. ¿Qué es lo que estamos cuidando? ¿Qué es lo que estamos devolviendo? ¿Qué es lo que estamos previniendo? Entonces, como les dije, atracción, abrasión, abfracción, que son estas lesiones de cuello que ven acá, que están restauradas, pero, nuevamente, se da mucho en el sector anterior y en el sector anterolateral, sector de premolares. ¿Qué pasa? Nuestro paciente no tiene molares, entonces empieza a masticar, obviamente, con
premolares y el sector anterior. Y el tejido dentario, aunque no parezca, tiene cierta flexibilidad y se produce un movimiento hidrodinámico en el esmalte, lo que hace que se vaya fracturando por presión o compresión y descompresión. Comprime en esta zona y descomprime a nivel que va a medida que va masticando. En esta zona gingival el esmalte es sobre todo muy delgado, no tiene los mismos espesores que en el sector medio incisal. Y es lo que les dije hoy. Si nosotros distribuimos las fuerzas masticatorias en toda la arcada dentaria, va a recibir determinada fuerza general todo. Ahora, si nosotros le restamos piezas dentarias, nos quedamos solamente con el sector de premolares, toda esa fuerza que estaban aguantando o soportando los 4 molares posteriores, por decirlo, en este caso superior, 16, 17, 26 y 27, se va a trasladar a las piezas dentarias remanentes. ¿Se entiende? Entonces, tiene que soportar estas piezas dentarias remanentes mucho más fuerza de lo que estaba soportando si la tiene distribuida con toda la arcada completa. Y nuevamente, esta pérdida de esmalte produce el aumento del riesgo de caries, porque hoy la dentina es muy susceptible a la caries. Bien. Modificación de las estructuras parodontales. Como habrán visto, por ahí ya habrán visto algún paciente. Cuando perdemos las piezas dentarias, inmediatamente empezamos a perder hueso. El reborde alveolar va disminuyendo, pierde volumen. Y a veces ayudado por algún tipo de prótesis. Las prótesis, ahora vamos a ver más adelante, sobre todo las mucosoportadas, hacen presiones en la mucosa y producen, en vez del estímulo, la reabsorción, es decir, que este hueso residual vaya desapareciendo. Entonces, transformación de la mucosa, también la mucosa por pérdida de piezas dentarias se va transformando, se va lesionando, se va transformando por la utilización de prótesis. Modificación de la encía marginal, fíjense, sobre todo acá, por ejemplo, perdió las piezas distales y ya se produce una remodelación ósea a nivel de la cresta distal. Entonces disminuye el hueso, disminuye la encía y empezamos a observar la zona radicular. Bueno, la higiene como es un factor importantísimo tanto para llevarnos a la pérdida de piezas dentarias y llevarnos al uso de prótesis, como así también, una vez que tiene instalada la prótesis, con la higiene que tiene este paciente, muy probablemente pierda los dientes, la prótesis, pierda todo y mucha plata también. Entonces la higiene es fundamental con prótesis o sin prótesis. Pero una vez que tenemos una prótesis, sí o sí, fundamental es la higiene. Bueno, y aumento de la inflamación por directamente al masticar, se mastica una parte con pieza dentaria, una parte con encía, entonces la encía o la mucosa se va lesionando y se va inflamando. Bien. Prótesis parcial removible. Ahí tenemos algunos ejemplos. Habrán visto, estas son las prótesis metálicas, de cromo cobalto. Son metálicas. Las prótesis flexibles están en otro campo y las de acrílico también. Entonces, ¿qué es una prótesis parcial removible? Este concepto es importante que lo sepan. Y es aquella que busca resolver el problema del paciente parcialmente desdentado, restaurando piezas dentarias y tejidos subyacentes por medio de un dispositivo mecánico que puede ser retirado por el paciente o por el profesional sin desmedro de su estructura. ¿Esto qué significa? Que se puede
colocar el paciente o el profesional y se lo puede retirar. La prótesis fija no tiene esta característica, por eso es importante esta parte sin desmedro de su estructura, porque en prótesis fija las restauraciones o las soluciones protésicas van cementadas y son mucho más complicadas de retirar si necesitan por algún motivo. ¿Cuáles son los componentes de una prótesis parcial removible? Y estos son todos los componentes. Yo voy a empezar desde los retenedores, porque me gusta empezar de acá, para ir de afuera hacia adentro. Los retenedores son aquellos que nos dan retención o ayudan a mantener a nuestra prótesis parcial removible en su posición. Que pueden ser, hay una clasificación de retenedores, que no la voy a dar ahora, pero son básicamente hay más. Por ejemplo, estos ganchos que ven acá. ¿Está? Ahí tenemos los retenedores. Bases son estas que están acá, cuadriculadas, se llama base oscilla, que son las que van a estar en contacto con la mucosa y van a recibir los dientes artificiales. Ahí tenemos los dientes artificiales, están acá abajo, con la mucosa subyacente, porque también no solo la prótesis parcial removible devuelve la función masticatoria, sino que devuelve en parte, en lo posible, el volumen de mucosa perdido también. Luego tenemos los conectores mayores. Acá, es una placa palatina. Hay banda, barras, placas, ya vamos a llegar ahí. Acá también tenemos una barra. No, perdón, esto es una placa. Y los conectores menores. Los conectores menores son estos, que les marco con la flecha, que son aquellos que unen las estructuras al conector mayor. ¿Se entiende? El conector menor une, por ejemplo, un gancho al conector mayor. O por ejemplo, una barra de Kennedy al conector mayor. Este acá abajo. Esos son los componentes de una prótesis parcial removible. Y ahora lo importante es indicaciones, contraindicaciones, qué requisitos debe cumplir. Las indicaciones es lo que ustedes tienen que saber y conocer. Entonces, cuando ven un paciente, dicen, bueno, a ver, vamos a mirar la topografía en general, cómo está esto. Sí, acá yo puedo instalar una prótesis parcial removible. No puedo instalar una prótesis parcial removible. Entonces ya van decantando de alguna manera, si se quiere, el tipo de solución que le van a dar a su paciente. Y por eso tienen que saber cuándo no está indicado o cuáles son las contraindicaciones. Seguimos. ¿Vamos bien? ¿No quieren preguntar nada hasta ahí? No, profe. Vamos bien, profe. ¿No quieren preguntar nada? ¿Tienen todo claro? Qué lindo. Bueno. Profe, una consulta. Ahí vamos. Dale. ¿Puede ser que los ganchos hoy en día ya no se ocupen tanto? ¿O que estén ¿Cómo? como medio contraindicados las prótesis con ganchos? No es así. Eso es, ¿cómo te puedo decir? Es una estrategia. A ver, espérenme un segundito. Me voy a buscar un poquito de agua. Eso es una estrategia. Dice, no se usa porque porque gastan las piezas dentarias, porque les gasta y le da sensibilidad. En realidad, si está bien realizada una prótesis parcial removible, no produce eso. Y está muy en boga el tema de la prótesis flexible.
La prótesis flexible, hablemos de negocios. La prótesis flexible que tiene, se la hace más rápido, un cromo, lleva menos trabajo, menos material y se cobra relativamente lo mismo que un cromo. Ahora, un cromo bien hecho es 100 veces superior a cualquier prótesis flexible. ¿Y por qué digo esto? Porque la prótesis flexible genera en muchos casos irritación de la mucosa, en muchos casos, eso sí, en casi todos, reabsorción del hueso residual o del margen o del reborde alveolar, una reabsorción mucho más rápida que cualquier prótesis de acrílico, por ejemplo, que son más económicas. Y sobre todo en casos donde podemos hacer una vía de carga, que ahí vamos a llegar dentro de un rato, una vía de carga dentaria, es decir, que todas las fuerzas oclusales de masticación se distribuyan en los dientes remanentes, que eso hace la prótesis de cromo cuando es vía carga dentaria y mixta. Y la prótesis flexible, la mayoría de las veces, salvo otras excepciones que me vi en algún lugar, pero nunca vi hacer, transmiten toda la fuerza masticatoria directamente a la mucosa y al hueso. Y eso provoca una reabsorción importante. De hecho, charlé mucho con la doctora Gallego, esta la van a conocer el año que viene, cuando cursen clínica, y también removible completa, pero ya en clínica. Y ella que está con mucha experiencia en la clínica, viendo pacientes y que buscan nuevas soluciones que le dan los alumnos de la facultad, me dice, es increíble ver los pacientes que usaron prótesis flexible, la pérdida ósea que tuvieron en tan corto tiempo. Así que no es que no se usan más. Hay un montón de alternativas al uso de ganchos. Van a ver ahora en la clasificación de retenedores, se pueden usar ataches, coronas con ataches, hay un montón de alternativas. Pero si una prótesis está bien diseñada y está bien confeccionada, el gancho una vez que la prótesis está instalada, los ganchos tienen lo que se llama pasividad, que también vamos a llegar ahí, que es que no quedan friccionando el diente, la pieza dentaria que hace la retención, o el diente pilar. Entonces no debería, si está bien confeccionada, provocar el retenedor no debería provocar ningún desgaste en el diente pilar. ¿Está? Sí, está, doctor. Yo había escuchado eso, pero era como más que nada parece una recomendación para hacer la otra, justamente. No, te digo, está muy en boga el tema de la prótesis flexible, pero si a mí me preguntás, siempre es mejor un buen cromo antes que una flexible. Lo que tiene la flexible es que es muy rápida. Viene el paciente, le toma la impresión, hacer los rodetes, montaje, directamente da enfilado, prueba el enfilado y va a la inyectora, a la máquina de inyección de Flex. Y listo. El cromo tiene mucho más trabajo, que lo van a ver cuando vemos laboratorio. Bueno, vamos a seguir. Pero espero que hayan entendido más o menos la diferencia. ¿Cuándo está indicada una prótesis parcial removible? En brechas muy largas, en brechas múltiples. Brechas muy largas son esos casos que vimos ahí con quien le falta premolares y molares, digamos. Brechas múltiples, escalonadas. Falta de pilar posterior, clase 1 y 2 de Kennedy. Ya vamos a llegar a clase de Kennedy. Condición parodontal o periodontal debilitada, pero con pronóstico favorable. No este caso, el pronóstico. Fíjese abajo, ya tiene una completa. Este caso ya es con pronóstico desfavorable, así que ya hay que evaluar una completa. Grandes reabsorciones de hueso residual. Factor económico, porque son
son relativamente más económicas, sí, que una fija o que una prótesis implante soportada. Prótesis provisional, cuyo tratamiento serán implantes o prótesis fija. ¿Está? Bueno, esas son las indicaciones. Es muy importante que las sepan. Es muy importante que las sepan. ¿Y cuáles serían? Acá tenemos brechas largas, fíjense, faltan los molares. Tienen los premolares. Ahí estamos con la prótesis colocada. Y luego la solución con los implantes. Entonces fue utilizada como prótesis provisional. O probablemente el caso también puede ser que haya tenido esta prótesis mucho tiempo y dijo, bueno, quiero colocarme los implantes y solucionar ya este tema. Y siguió usando como prótesis provisional su cromo y después lo resolvió con implantes con estructura fija. Y listo. ¿Se entiende? ¿Cuándo está contraindicado? Es decir, ¿cuándo no deberíamos usar una prótesis parcial removible? En brechas cortas, porque ahí estaría indicado un puente o un implante. Condición periodontal debilitada con pronóstico desfavorable, que el caso que le mostré anterior, que no podemos colocar una prótesis y ahí tenemos que ser prácticos y honestos con nuestro paciente, porque le decimos, bueno, vamos a hacer una prótesis removible. Listo, acá sí hacemos una removible, doctor, está bien. Resulta que los dientes bailan. Entonces al año viene el paciente y dice, doctor, los dientes se mueven. No, sí, resulta que periodontalmente no soportan. Entonces si nosotros ya vemos que no va a soportar periodontalmente el paciente, directamente le explicamos a nuestro paciente, decimos, mire, su condición periodontal no va a soportar una prótesis removible, así que tenemos que evaluar otras soluciones. Para eso tienen que desarrollar lo que se llama criterio clínico de saber cuándo es viable una condición periodontal y cuándo no. Prótesis de un solo lado, lo van a ver, lo veo yo en mi práctica diaria. El paciente que viene y acá hace un tac y se saca una flex unilateral, es muy común. En cromo eso está totalmente contraindicado. En flex también, o sea, prótesis unilateral está contraindicado en todo. No se puede usar. ¿Por qué? Porque se puede soltar, se suelta a la noche, se cae, traga y ahí te quiero ver. Si no queda clavado en el esófago, se clava en el estómago, si no en el intestino delgado y si no, quién sabe dónde. Mientras salga no hay problema, pero el tema es que salga. Y como eso tiene ganchos para un lado y para el otro, en cualquier lugar se puede enganchar y quedar, y ahí va a ir, si queda en el esófago, va a una endoscopía, sale, no hay problema. Pero si queda en el tracto digestivo, tiene que ir a una cirugía. Y te regalo, ahí ya está dentro de lo que se llama mala praxis. Entonces, tengan cuidado también, porque ustedes ya van a ser responsables penales en las macanas que hagan, ¿ves? Y civiles, mala praxis. Está contraindicado. No, pero ella me pidió porque ya usó y que se no importa. Usted lo hizo, no se debía, marche preso. Así que hagan valer también su palabra y su título. Mucosa irritable también está contraindicado. ¿Por qué? Porque las bases de acrílico continuamente liberan un poco del monómero, es decir, un poco del líquido, y en pacientes alérgicos irrita la mucosa. Irrita la mucosa y le hace imposible utilizar esa prótesis. Y también en pacientes con trastorno del sistema nervioso central, convulsiones. Imagínense que tengo una prótesis parcial removible, un paciente que sufre convulsiones, tiene un alambrado en la boca, porque donde empieza a convulsionar, se llega a soltar y puede ser un desastre. Entonces, en ese tipo de pacientes que
tienen convulsiones, estaría totalmente contraindicado. ¿Cuáles son los requisitos? No dañar, tener estabilidad, axialidad. Axialidad se refiere a la transmisión de las fuerzas a la pieza, a los dientes pilares y al hueso. Equilibrio, si debe estar, no debe forzar nada, debe estar en equilibrio con los dientes naturales. Y armonía. Le podemos agregar pasividad también, es decir, una vez que está instalada, no debería generar nada, que no debería generar fuerzas, que estaría dentro de estabilidad y armonía y equilibrio, digamos. Pero la pasividad estaría incluida ahí. Clasificación de Kennedy. Bien, ahora nosotros, para hablar de prótesis parcial removible, tenemos que saber o tenemos que cómo se clasifican topográficamente las brechas. La clasificación de Kennedy es la más aceptada. Hay otras, pero la de Kennedy facilita el diagnóstico a la simple visión del modelo y es una cuestión de práctica. Parece difícil, pero no es fácil. El fundamento es topográfico y es la relación que guardan las brechas desdentadas con las piezas dentarias remanentes. Esta clasificación de Kennedy nos va a ayudar a seleccionar nuestros conectores mayores y menores y plantear nuestra solución protésica. ¿Vamos bien? Esto lo tienen que saber para prótesis parcial removible. Lo tienen que saber, a ver, como que seamos, pues si digo, como el Padre Nuestro, dejo a alguno de lado. Entonces vamos a decir, como nuestro himno nacional, ¿está? Eso tiene que saberlo todo. Clase 1, desdentado bilateral posterior. Ahora les voy a mostrar qué es desdentado bilateral posterior. Clase 2, desdentado unilateral posterior. Clase 3, desdentado unilateral con pilar posterior. Y clase 4, desdentado bilateral anterior. Esas son las 4 clases de Kennedy. Las 3 primeras admiten subdivisiones y ya les voy a mostrar qué es eso. Y entonces vamos a seguir adelante hasta llegar ahí. Ahí está. Clase, fíjense, acá esto es clase 1. ¿Por qué? Yo para determinar, ¿cómo ustedes determinan la clase? La clase la determina siempre la brecha más posterior. La brecha más posterior sería de acá o de acá, si ven mi puntero, es la que le va a determinar la clase. Pero a su vez cada clase tiene subdivisiones. Es decir, sin tomar las subdivisiones que están en verde, antes que se vuelvan locos, la clase está en rojo. Clase 1, bilateral posterior. ¿Está? Faltan los molares de este lado, faltan los molares de este lado. ¿Sí? Repito, la brecha más posterior es la que nos da la clase. Clase 2, desdentado unilateral posterior. Es decir, el tercer molar en la clase de Kennedy no lo tenemos en cuenta. ¿Me siguen? Si tienen una duda, por favor, párenme y empiezo, porque si no me dice, voy a llegar a clase 4 y me dicen, ay, no entendí la clase 1. Entonces, párenme en la clase 1 si no entienden. Nuevamente, la brecha más posterior es la que le da a la clase, ¿sí? Entonces, no tenemos en cuenta los terceros molares, sí hasta el segundo molar. Y la brecha más posterior es esta, la de la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos el segundo molar ubicado en posición. No el primero, pero sí el segundo. Entonces, si está el segundo, ahora les voy a dar un pequeño secreto cómo determinar la clase. Está el segundo molar de este lado y hay dientes anteriores, listo, es clase 2, unilateral posterior. Para que sea clase 3, como ven acá, sí o sí, para que sea clase 3, sí o sí, tienen que estar los segundos molares.
sí o sí. Y alguna pieza dentaria anterior, cualquiera premolar, canino, lo que sea. Pero sí o sí, los 2 segundos molares. Y acá, como ven, del lado derecho falta el primer molar, es la brecha más posterior, esa es la que da la clase, y esta en verde es la subdivisión. Porque nunca van a encontrar que le falte solamente una brecha. Van a ver, en estos casos, van a ver brechas múltiples. Le van a faltar 2 de un lado, uno sí, uno no, tipo peine de croto. Uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Eh? Y esas son las subdivisiones. Y la clase 4, esta no admite subdivisiones, que es bilateral anterior. ¿Por qué bilateral anterior? Porque cruza la línea media. Cruza la línea media. Es decir, falta pieza dentaria del lado izquierdo y el lado derecho, teniendo en cuenta la línea media, la del frenillo, la interincisiva de los centrales. ¿Se entendió? Bien. Pero esta clase 4 no admite subdivisiones. ¿Por qué no admite subdivisiones? Porque yo cualquier diente que saque de acá o de acá, lo transformo en otra clase. Si saco un molar, va a ser clase 2. Porque la brecha más posterior va a estar en el segundo molar, entonces va directamente, pasa a clase 2. Si saco un molar, poner el de este lado, saco el primer molar, el izquierdo en este caso, al faltarme un molar acá, directamente ¿a dónde pasa? ¿A dónde pasa? Clase 3. ¿Por qué? Porque tiene los 2 segundos molares ni tiene brecha anterior. Entonces pasa directamente acá a clase 3. Y si directamente, si saco los 2 molares, los 2 segundos molares, paso directamente a clase 1. Por eso la clase 4 es desdentado bilateral anterior y no admite subdivisiones. Pero ojo, es importante que sea bilateral anterior. Bien. Pequeño secretito para determinar la clase. ¿Quieren que les explique un poquito más algo de esto? Profe, disculpe, Sí. la clase 3 puede explicar, no sé si de nuevo, pero porque no lo entendí muy bien. Clase 3. Lo fundamental en clase 3, como yo les dije, los terceros molares no los tomamos en cuenta. No importa que esté un tercer molar, no influye en la clase. O sea, el tercer molar no está, no existe. ¿Está? Aunque esté, no existe. Bien. Entonces, para que sea clase 3, que es desdentado unilateral con pilar posterior, sí o sí, para que sea una clase 3, tienen que estar los segundos molares presentes. Si están los segundos molares presentes, ahí ya no puede ser ni clase 1 ni 2, por ejemplo, por descarte. Pero usted tiene que aprender las clases por descarte. Si yo tengo los 2 molares, los 2 segundos molares, no puede ser clase ni 1 ni 2. ¿Por qué? Porque el clase 1 es desdentado bilateral posterior, es decir, no tiene de movida, no tiene los segundos molares. Después vemos para adelante. Y la clase 2 es desdentado unilateral posterior, sí o sí no tiene el segundo molar de un solo lado y del otro sí, porque es unilateral posterior. ¿Estamos? Y para que sea clase 3 o 4, tiene que tener sí o sí los segundos molares. Para que sea 3 o 4, ustedes ven acá, tiene que tener sí o sí los segundos molares. Y después vemos para adelante qué queda si tiene subdivisión. ¿Qué es la subdivisión? Y en este caso, clase 3 le da la brecha más posterior, que es esta de la derecha. Subdivisión, en la de la izquierda, la que está pintada en verde. Subdivisión 1. Y depende de los dientes que falten, puede ser 1, 2, 3. La subdivisión es indistinta, no varía. Lo importante es la clase y
Cuando hablamos de subdivisión, no tomamos la brecha que nos da la clase. Entonces, yendo un poquito a la subdivisión otra vez, clase 1, desdentado bilateral posterior, subdivisión 1. Clase 2, desdentado unilateral posterior, subdivisión 1, 2, subdivisión 2. Clase 3, subdivisión 1. Y clase 4 no admite subdivisión. ¿Estamos entendidos? Sí, profe, gracias. Bien. Miren que ustedes van a tener que decirme después las clases, las van a tener que identificar en el parcial, ¿eh? Bien, a ver. ¿Quién me puede decir qué clase es esta? Clase 4, doctor. Correcto, clase 4. ¿Quién está hablando? Irusi. ¿Bien? Irusi, bien. Sí. Bien. Ahora vamos a esperar en la que viene que sea otro alumno. A ver, ¿qué clase es esta? Clase 1. Clase 1. Subdivisión Clase 1. Subdivisión. 2. Muy bien, correcto. ¿Por qué es clase 1? Porque es bilateral. En posterior, digamos. Muy bien, bilateral posterior, o sea, ahí es donde yo les digo, fíjense los segundos molares. Los segundos molares le van a determinar y le van a facilitar el camino a determinar la clase de Kennedy. Los segundos molares son los que nos marcan el camino. Bueno, vamos a otro. A ver. Clase 3. Muy bien. ¿Quién está hablando? ¿Lescano? ¿Tamara? Sí. Sí, está bien. Bueno, clase 3 y después. Cámara. Bien. Subdivisión 3, doctor. Subdivisión 3. Correcto. Acá donde ustedes se quieren confundir. ¿Por qué? Porque la brecha más posterior es similar, que es el primer molar, digamos. Digamos que esto es superior, por lo que estoy viendo ahí, el central, el superior. 16 y 26 no están. En este caso es indistinto. Cualquiera de los dos me dan la clase. No cuento el que me da la clase y cuento 1, 2, 3. Clase 3, subdivisión 3. Correcto. Me encantó. Otro. A ver, otro. Equivóquense, chicos. Acá hay que equivocarse. No, les explico. Ustedes ya fueron alumnos míos primero, ¿se acuerdan? Clase 1. Recuerden lo que yo siempre... Correcto, clase 1. Recuerden lo que yo les digo. Equivóquense acá. Nadie se va a reír. Y al que se ríe ya sabe lo que le pasa conmigo. Entonces, equivóquense acá. Este es el momento de equivocarse porque equivocándonos acá aprendemos. Porque la equivocación nos da pie a la explicación y nos da pie a la resolución. Entonces, clase 1. Correcto. Subdivisión. 3. 2. Subdivisión 2. 2. Subdivisión 2, porque acá la clase 1 es de los dos lados. Esta es la brecha más posterior, también las dos posteriores. Clase 1 no están los segundos molares, como le dije. Los segundos molares son el Messi del cuadro acá. No están los segundos molares, entonces eso ya nos dice que es clase 1 de movida. Y como es de los dos lados, tenemos que contar las brechas que siguen para adelante, que son 2. Subdivisión 2. Bien. A ver ahí. Clase 2. Correcto. Subdivisión 3.
Subdivisión. 3. A ver, contemos. Clase 2 está acá. Ah, no. Perdón. 4. 1, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Clase 2, subdivisión 4. Pero me gustaría que hablen otros chicos también, porque si no hablamos 2 o 3 nomás. Les repito, hablen todos. No tengan miedo a equivocarse. Yo recursé esta materia, por ejemplo. Así que imagínense si aprendí. Clase 4. 4. Correcto. No hay discusión acá. A ver acá. 1. Clase 3. A ver, Clase 1. Sí. Clase 1. clase 1. Clase 1, subdivisión 2 sería, profe, ¿o no? Clase 1, subdivisión 2. Correcto. A ver, ¿alguien dijo clase 3 por ahí? ¿Alguien dijo clase 3? ¿Por qué no es clase 3? ¿Quiénes no están? Los segundos molares. Los segundos La molares. segunda madre. No puede ser clase 3 nunca. A ver. Clase 4. Clase 3. Clase 3. Subdivisión ¿Por qué no puede 1. ser subdivisión 1? Muy bien. ¿Por qué no puede ser clase 4? La, ¿Qué no la puede brecha ser? más posterior es la que determina la clase. Sí, pero ¿qué tiene esta clase en esto? ¿Qué tiene? El Que no- canino. ¿Eh? El canino creo que es. El canino, que lo que te genera, que es esto, que sería, porque es una clase 3, subdivisión 1. Y habíamos dicho que la clase 4 no tiene subdivisiones. Entonces, para que sea clase 4 no debería estar el canino. ¿Estamos? Ah, bien. ¿Cómo es el tema de las subdivisiones, profe? Eso no me quedó claro. ¿Me quedó claro? Bien. La brecha más posterior es la que le da la clase. Es una brecha la que le da la clase. ¿Está? Que puede ser, en este caso, esta acá. Está entre el canino y el molar, ¿sí? Esa les da la clase. Después hay ese me dice que es clase 3. Pero aparte ustedes ven otro espacio desdentado acá al lado, ¿sí? ¿Mm? ¿Sí o no? Sí. Bien, esa es la subdivisión. ¿Por qué? Porque vos tenés una clase 3 con una subdivisión de clase 1. Porque es una brecha nomás. No cuenta la cantidad de piezas dentarias, sino cuenta la brecha. Una brecha que te da la clase y la siguiente o siguientes te dan la subdivisión. Ah, ¿Estamos? En sí, este sí, caso gracias. no. O sea, Un poquito que en más este fuerte. caso no- Perdón, Poquito doctor, es más. que estoy enferma y no puedo hablar más fuerte. Y yo no tengo más volumen, o sea que estamos complicados. A ver ahí. En este caso entonces no se cuenta entonces la cantidad de dientes que hacen falta para el subnivel, sino que se No. cuenta el espacio que queda desde el canino hasta el primer molar. Sí. Solamente eso. Gracias. Bien. Seguimos. Clase. Clase 1. Muy bien. Clase 1. Subdivisión. Subdivisión 2. Subdivisión 2. Correcto. Ya vamos. División 2. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué te parecería que no? Sería subdivisión 1 solo porque falta una pieza dentaria.
No, a ver, vamos otra vez. Clasificación, clase 1, desdentado bilateral posterior. La brecha más posterior son estos dos molares, segundo molares que no están jugando el partido. Entonces, clase 1. Como esta de la izquierda hasta el lateral es una sola brecha, igual que esta donde falta el segundo molar, lo que resta nos da la subdivisión. Un espacio, dos espacios. Clase 1, subdivisión 2. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Villegas me está hablando, ¿no? ¿Quién me está hablando? Sí, doctor, estaba hablando yo. Villegas. Sí, señor. Bien. No hay problema. Seguimos. A ver qué quedamos acá. Bueno, según el modo de vía de carga, puede ser. Esa es la biodinámica de la prótesis parcial removible. La vía de carga es el camino que sigue la fuerza, como les dije hoy, para llegar al hueso que era, yo le hablaba del diente pilar. Y puede ser vía de carga dentaria, mucosa o mixta. Vía de carga dentaria es cuando, ¿recuerdan la ley de antes de prótesis fija? ¿Recuerdan o no? Más o menos. Son los valores de carga de las piezas dentarias, es decir, cuánta carga relativa recibe cada una. Entonces teníamos los molares 6, 6,5, los caninos 5, los premolares 4. Entonces, ahora cuando yo les dé diseño, les voy a hablar de esta parte de la vía de carga dentaria. Pero lo fundamental para la vía de carga, lo fundamental que ustedes tienen que saber para determinar una vía de carga, y para determinar también el diseño de su prótesis, es que tienen que tener mínimo para una vía de carga dentaria, los dos caninos y dos molares. Los dos caninos y dos molares. ¿Está? Para una vía de carga dentaria. La vía de carga dentaria es aquella que en la prótesis, en su conjunto con los dientes artificiales, van a transmitir la fuerza en forma axial a la pieza dentaria y de ahí hacia el hueso que lo sostiene. ¿Estamos? Es una vía de carga dentaria. Una vía de carga mucosa es cuando no hay manera de compartir esa fuerza y tenemos que directamente trasladarla a la mucosa completamente. Y la mixta es cuando, por ejemplo, les dice el libro, falta más de un molar y medio, cosa que es raro, un molar y medio, se ve, pero es raro. Entonces ya tenemos una vía de carga mixta, o esta también, que es una combinada, acá se ve una fija con otras versiones, y está el canino. No hay manera que si no hay un pilar posterior acá, toda esta brecha sea soportada por un solo diente para que sea una vía de carga dentaria. Entonces, esto es mixto. Una parte va hacia el canino y el resto acá atrás, en la parte posterior, va hacia la mucosa. Y esto que ven acá en el canino, lo que yo les dije cuando me preguntó la compañera, el tema de los ganchos, esto es un atache. Es un dispositivo que tiene un macho, aunque no sé hoy ya se puede decir macho, hembra, porque se complica todo. Pero bueno, esto es un dispositivo macho-hembra, o sí, macho-hembra. Y tiene una corona en el canino con este dispositivo, esta bocha que sale hacia el exterior, y en la prótesis habría una caja que se encaja en esta bocha. Y eso le da retención. Entonces, ¿pero qué voy a hacer? Una corona en el canino para lograr poner la bocha, para poder poner la caja en la prótesis. Y eso le va a encarecer mucho también al paciente. Pero es una forma de que no se vean los retenedores.
Bien. Vía carga dentaria le expliqué, toda la fuerza masticatoria va a la prótesis, de ahí a los dientes pilares y de ahí al hueso. Vía carga mucosa no hay manera de que una pieza dentaria reciba parte de toda esa fuerza, entonces se descarga directamente a la mucosa. Y la vía carga mixta, dentomucosa o mucodentaria, está en relación a la cantidad de piezas dentarias remanentes, en cuanto si es mayor número de piezas dentarias que mucosa o mayormente mucosa que pieza dentaria. A los efectos prácticos, nosotros vamos a hablar directamente de vía de carga mixta. Podemos charlar si es mucodentaria o dentomucosa, pero vamos a ir a vía de carga mixta. ¿Estamos? Bien. Me quedé sin agua otra vez. Las fuerzas que en la vía carga dentaria, las fuerzas generadas durante el acto masticatorio son transmitidas verticalmente por los dientes al hueso alveolar. Vía de carga mucosa, por la cantidad de dientes ausentes se presenta una gran superficie de mucosa libre y a través de ella se transmitirán las fuerzas masticatorias al hueso. Se utilizan retenedores sin apoyos oclusales. Y la mixta, cuando existen piezas dentarias remanentes, brechas posteriores unio bilaterales, la transmisión de la fuerza se realiza de forma compartida entre piezas dentarias y mucosas. La superficie de trabajo está determinada por la presencia de los apoyos. La forma que surge de la unión esquemática de todos los apoyos representan un determinado diseño, que puede ser lineal, cuadrangular. Hay un micrófono que debería estar apagado. Ahí tenemos. Puntiforme, triangular, lineal, cuadrangular. Es decir, una vez que nosotros colocamos todos nuestros apoyos donde irían, ahí trazamos, unimos todos los apoyos con línea y nos da la superficie de trabajo. Lo ideal, utópico, es la cuadrangular. Lo que pasa es que, fíjense, esta cuadrangular, que es lo ideal por todos los textos, aunque algunos no es que difieren, pero aclaran. Tiene que ser una impresión muy precisa, con una confección de un modelo muy preciso, con la confección de un cromo muy preciso, porque son 6, fíjense, supongamos que sean 4, no 6, pero acá en este caso son 6 apoyos metálicos colados que van a ir sobre la pieza dentaria. El mínimo error en cualquiera de estos desestabiliza toda la prótesis. Entonces algunos dicen que el ideal es el triangular. A ver, nos vamos a un bar, nos sentamos mesa de 4 patas. Siempre una pieza mal, ¿sí o no? Entonces empezamos con la tapita de cerveza, la servilleta, el cartoncito, ¿sí o no? Siempre hay una que pisa mal. Pero nos vamos a otro bar, nos sentamos, pedimos gaseosa, nomás tomo yo no tomo cerveza. Y tiene 3 patas. Las 3 patas siempre pisan bien. Siempre pisan bien las 3 patas. Nunca hay problema. Pero igual, a los textos y a la real, yo les doy un poco de la parte práctica, pero a los textos y lo que se pide, ideal, siempre buscamos vía carga cuadrangular. Superficie de trabajo, perdón. Superficie de trabajo cuadrangular. Eso es, ahí apuntamos. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí. No escucho nada.
Doctor, ¿no hay posibilidad que esos ganchos que van en la prótesis de cromo cobalto se hagan de otro material para que no se vean estéticamente feos? En principio no. No porque es de cromo. O sea, en la prótesis de cromo los ganchos son de cromo. Vi por ahí alguna estructura de cromo colada con flex, pero a los hechos es una cuestión relativa, digamos. No hay manera o no es práctico.